passar a palavra para o Christian Rosoalba. O Christian, professor Christian Rosoalba, é o sócio principal e fundador do escritório Rosoalba França, na Argentina, um escritório de bastante respeito, focado muito na parte tributária, societária, corporativa. O Christian tem uma experiência muito grande, tem trabalhado muito com regras de preço de transferência, é um dos nomes mais respeitados hoje na Argentina, se não o mais respeitado em assuntos de preço de transferência, e tem sofrido, inclusive, bastante com a nossa regra de preço de transferência, porque, na medida em que a gente, muitas vezes, faz o estudo de preço de transferência ou se adapta à norma de preço de transferência no Brasil, de acordo com a nossa legislação, acaba transferindo um efeito adverso para a Argentina, porque eles também têm que submeter a regra de preço de transferência na medida em que eles recebem um produto importado do Brasil. Então, nós temos trabalhado juntos, inclusive, muitas vezes, tentando conciliar um pouco a norma brasileira com a norma argentina, que é uma norma argentina um pouco mais econômica do que a brasileira, que é uma norma matemática. O Christian acho que vai passar um pouco dessa experiência também. Obrigado. Como não. Muito obrigado, Luis. Obrigado al profesor Eurico Diniz por la invitación a la Fundación Getúlio Vargas. Voy a tratar de hablar en español lo más lento posible. Si no se entiende, por favor, me lo hacen saber. Escuchábamos al principio de esta exposición la línea de trabajo con la que está trabajando la Fundación Getúlio Vargas en cuanto a analizar, por un lado, lo que es la dinámica teórica o conceptual, normativa, jurídica, y por otro, la realidad empírica de cómo afectan en la realidad concreta a los seres humanos el desarrollo normativo jurídico del derecho. Y la verdad que es un programa de trabajo que me parece fascinante, porque hay siempre, sobre todo a nivel del Congreso y de los creadores de la norma, una suerte de divorcio entre lo que es la realidad teórica y la realidad de quienes son los sujetos afectados. Y a veces no solo es divorcio, sino es contradicción. Y veo que hay muchas realidades que son muy similares en la dinámica política y jurídica de Brasil con lo que existe en Argentina. Escuchaba la presentación de Julio sobre el problema de los impuestos indirectos al consumo. Sorprende lo de los cambios cada 2 horas. Creo que no llegamos a ese nivel de dinámica, pero tenemos una serie de patologías comunes a la realidad brasileña. La primera de ellas cuando comparamos la dinámica tributaria de nuestros países con lo que puede ser la dinámica tributaria de países como Estados Unidos o las potencias europeas, que en general hay una nota común en donde los impuestos indirectos tienen un peso mucho mayor en la recaudación que los impuestos directos. Y si uno se plantea por qué es ese el motivo, hay algunas razones que por lo menos desde el punto de vista de política y dinámica tributaria en Argentina podemos acercar, que tiendo a pensar pueden ser similares a las que generan aquí en Brasil las complejidades de los impuestos indirectos al consumo. El primero es una discusión a nivel del Congreso de tipo político y no técnica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno modifica un impuesto directo, por definición, la diferencia entre un impuesto directo y uno indirecto es que el indirecto grava manifestaciones mediatas de riqueza y el directo inmediatas de riqueza. Entonces, aumentar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, tiene una visibilidad política inmediata en los ciudadanos. Mientras que los impuestos indirectos al consumo, cuando uno va a comprar el pan, la leche, los está pagando, pero no está viendo de que entre el día anterior y el subsiguiente hubo una decisión política del Congreso que implicó ese aumento tributario. Entonces, los impuestos indirectos en la dinámica empírica han sido un mecanismo que le han facilitado a la política herramientas eficientes de recaudación pagando bajo costo político. Y eso explica, por ejemplo, en Argentina, por qué tenemos un impuesto al valor agregado del orden del 21 hasta el 27%, altísimo en términos de derecho comparado. Explica por qué tenemos
a nivel de las provincias, de los estados de Argentina, la herramienta de recaudación más importante es un impuesto que se llama los ingresos brutos, que básicamente grava todas las prestaciones de bienes y ventas de servicios, es decir, toda la actividad económica, con una alícuota promedio del 3%, es un impuesto plurifásico y acumulativo, es decir, que a medida que van pasando las etapas de producción, distribución mayorista, minorista, consumo, va generando un efecto de piramidación y acumulación de la carga impositiva y que redunda en una ineficiencia económica muy, muy grande, porque cuando ese producto es exportado, a diferencia del impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, esa carga fiscal no se recupera, entonces se está exportando impuesto. Me imagino que esa dinámica de acumulación o de piramidación tributaria seguramente también se dé cuando hay una maraña tan compleja de impuestos indirectos como ocurre en Brasil y que cuando haya exportación debe haber un componente tributario muy grande dentro de esos productos que afecta desde el punto de vista de política tributaria un principio que es esencial en el diseño de todo sistema tributario, que es preservar la competitividad internacional de los agentes económicos locales. Llama poderosamente la atención cuando uno escucha las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos de cuáles son las principales preocupaciones en la materia de reforma tributaria, es no afectar la competitividad internacional de los agentes económicos. Y nosotros en Argentina tenemos que permanentemente recordar esto a los legisladores, con bajísimo grado de éxito, por eso tenemos los problemas que tenemos. Pero realmente, digamos, quienes diseñan el sistema tributario deben tener ese objetivo, digamos, en mente para asegurar que la economía es capaz de generar riqueza y generar recaudación de modo sustentable, de modo lo más neutral posible. El tema que nos convoca es reforma tributaria, desafíos, y lo hemos dividido la presentación básicamente en dos aspectos. Primero, evaluar en el último año, año y medio en Argentina, qué es lo que ha pasado en términos de reforma tributaria, como para saber, digamos, dónde estamos parados de alguna forma. Y el segundo capítulo, el segundo bloque de la presentación es identificar cuáles son los campos en donde preveemos va a haber acción legislativa para producir reformas tributarias o cambios normativos en Argentina, y tratar de identificar también cuáles son los efectos que preveemos van a tener esos cambios legislativos en la realidad dinámica de los ciudadanos argentinos y de la economía. Porque a medida que los años van pasando, que la economía y la información se globaliza cada vez más, advertimos que las definiciones de política tributaria, como las definiciones económicas, están cada vez más condicionadas por lo que ocurre fronteras hacia afuera. Una elección en Brasil condiciona una elección en Argentina. Una definición de política tributaria en Brasil condiciona una definición de política tributaria en Argentina. Una asimetría de precios de transferencia en Brasil con lo que ocurre en el resto del mundo genera una asimetría, un problema a quienes comercian e intercambian bienes y servicios con el Brasil. Lo que señalaba Luis Farinelli, que se ve muy marcado, por ejemplo, en las áreas económicas en las que existe una integración muy grande entre Brasil y Argentina. Puntualmente, el régimen de intercambio compensado automotor, que se diseñó hace más de 10 años. Terminales produciendo determinados vehículos en Brasil y exportándolos a Argentina, otras terminales produciendo algunas unidades en Argentina, exportándolos a Brasil. Un fluido intercambio cada vez más afectado por las decisiones políticas y cada vez más afectado por las decisiones de política tributaria también. Y vamos a ver entonces cómo opera en la realidad dinámica de los hechos estos problemas de asimetría normativa y económica. En primer lugar,
tuvimos una reforma impositiva hacia fines del año 2013, que fue reglamentada a principios de este año, que básicamente consistió en gravar las compraventas de acciones para sujetos no residentes y personas físicas ubicadas en Argentina que históricamente no estaban gravadas. Y se creó un impuesto adicional del 10% sobre los dividendos y las distribuciones de ganancias que las empresas argentinas realizan a sus accionistas del país, personas físicas o del exterior. Los motivos para generar esta reforma tributaria básicamente resultan de un problema macroeconómico. En Argentina estamos con niveles altos de inflación, en el orden del 2% mensual, y desde que esta realidad se instaló en los últimos dos gobiernos que hemos tenido en Argentina, no ha habido una solución normativa al problema del ajuste por inflación. Nuevamente aquí se advierte cómo es una forma de generar recaudación sobre valores nominales no pagando el costo político de decir que se está recaudando. Es decir, no reconocer el efecto de la inflación en la recaudación y gravar sobre rentas nominales no ajustadas por inflación, entre ellas los sueldos, por ejemplo, las rentas que se llaman de cuarta categoría en Argentina, han producido una carga fiscal extremadamente gravosa. Y desde el punto de vista de política tributaria es una definición de alguna forma sencilla, porque la carga fiscal, a medida que aumenta la inflación, se produce mayor recaudación sobre una renta nominal no ajustada, con lo cual no hay que generar ningún costo político, es decir, aumento este gravamen, aumento este impuesto para producir la recaudación. Curiosamente, el año pasado, después de varios años de inflación y de no reconocimiento de la actualización de los mínimos no imponibles, hubo una gran presión de lo que es, digamos, todos los empleados, asalariados, de los sindicatos, de las uniones de empleados, que han hecho una presión muy grande para que el gobierno aumentara los mínimos no imponibles y bajara el nivel de presión sobre los sueldos. Y el gobierno dijo, lo vamos a hacer, pero queremos una recaudación que compense el efecto de pérdida recaudatoria por el impuesto sobre los salarios. Y esta fue la reforma impositiva que encontraron, con un lenguaje también político, es decir, vamos a alivianar la carga de los asalariados, de los empleados en relación de dependencia, y vamos a gravar, por un lado, renta financiera, compraventa de acciones, y vamos a gravar por otro lado, que generalmente la renta financiera es la que está asociada a la especulación, que es la políticamente más simpática de gravar, y por otro lado vamos a gravar a las empresas. Pongamos un impuesto del 10% a los dividendos, que también es otra forma políticamente simpática de plantear algo que económicamente termina siendo muy anacrónico. Estamos hoy con una alícuota de impuesto a las ganancias sobre las sociedades del 35% y las distribuciones grabadas a un 10% adicional. Tenemos niveles de tributación más onerosos que en el primer mundo, con economías regionales y problemas microeconómicos que ustedes conocen mejor que yo. Esta reforma impositiva fue reglamentada a principios de este año, decía, se hizo una fecha de corte muy clara en cuanto a lo que fue las normas de transición, es decir, se hizo muy claro que esto iba a ser con efectos a partir del 23 de septiembre en adelante. Algunas definiciones de tipo estrictamente doméstico, es decir, la legislación que se aprobó en el Congreso a fines del año pasado decía que iban a estar exentas las compraventas de acciones de títulos que cotizaran en bolsas y mercados. Punto. La reglamentación este año incluye una novedad que es de aquellos títulos y valores que cotizan en bolsas y mercados aprobadas o reconocidas por la Comisión Nacional de Valores Argentinas o la SEC Argentina. Es decir,
si un inversor argentino tiene títulos que cotizan en la Bolsa de San Pablo o en la Bolsa de Nueva York, a partir de la reglamentación de este año esos no van a tener el reconocimiento de la exención. Hay allí un tema de legalidad y allí una posibilidad de un planteo judicial, pero así es como quedó reglamentada la norma. En materia del impuesto a la compraventa de las acciones, la alícuota que se impuso es del 15% sobre la ganancia neta, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el costo de compra, o en el caso de los no residentes, sujetos del exterior, por ejemplo, una empresa brasileña que tenga acciones de una argentina y decide venderlas, en ese caso tiene la opción de tributar por un régimen ficto que termina implicando una alícuota efectiva del 13,5% sobre el precio bruto. Entonces, 15% sobre el neto, 13,5% sobre el precio bruto para los sujetos no residentes que venden acciones de sociedades argentinas. Interesante novedad en materia de política tributaria, la definición del agente de retención. El agente de retención es quien paga. Quien paga el precio de esa compraventa de acciones debe retener el gravamen y depositarlo con el fisco. No importa si está en el país, no importa si está en el exterior. El que compra y paga retiene y debe ingresar el gravamen. Obviamente que cuando se trate de sujetos pagadores no residentes, siempre está la posibilidad de hacer un argumento constitucional de que interpretar esta norma en armonía con las normas constitucionales implica que el legislador no pudo poner cargas fiscales y actuar como agente de retención a sujetos no residentes, por un tema simplemente de territorialidad de la norma y de alcance de la potestad tributaria. Pero no deja de ser, digamos, una definición que, llegado el caso o el problema, habrá que testearla en tribunales, y no es como la norma está redactada. Algo similar a lo que ocurre con respecto a la exención para operaciones de compraventa de títulos valores con cotización. ¿Cuáles son las tendencias que vemos en materia de política tributaria? En esta marcada pendularidad política e institucional a la que estamos acostumbrados en Argentina. Definiciones en los últimos 10 años muy contrarias, muy disímiles a las que vimos en los 10 años anteriores. En los 10 años anteriores, diríamos la década del 90 y entrado el principio de la década del nuevo siglo, una prioridad, un foco en celebrar convenios para evitar la doble imposición. Eran vistos como una manera de generar integración económica, de fomentar inversión directa y de solucionar problemas a los que están presentes en la agenda de los contribuyentes y de los inversores extranjeros, cuál es no generar doble imposición por sus inversiones en Argentina. ¿Cómo migró, cómo cambió esta definición de política tributaria? Hoy lo que importa es el intercambio de información tributaria. No importa más evitar la doble imposición. Cuando esta marcada política tributaria empezó hace 10 años, pensamos que era solo una definición doméstica. Tenemos un caso de jurisprudencia discutido y sentenciado hace poco en el Tribunal Fiscal de la Nación, en donde al interpretar un convenio para evitar doble imposición, puntualmente el de Argentina y Chile, dijo que uno de los objetivos de la construcción razonable del sistema tributario era evitar la doble no imposición. Y ese concepto lo vemos también instalado hoy en la OECD en las discusiones de BEPS, del Base Erosion and Profit Shifting, que es un plan de 15 definiciones de la OECD, seguramente ustedes lo conozcan, pero básicamente es un plan de 15 acciones definidas en el ámbito de la OECD para identificar áreas en las que existe pérdida de recaudación, donde la base imponible es
diezmada por definiciones de planificación fiscal en la interpretación de las autoridades fiscales, y se identifican esas áreas sensibles al recaudador y se definen planes de acción contra esas definiciones de los contribuyentes. Y en toda esa definición de los BEPS está instalado este mismo principio que preocupaba y que preocupa en Argentina. Ya no se habla de la prioridad de evitar la doble imposición, se habla de la prioridad de evitar la doble no imposición. Y se trabaja en la recaudación. Y lo interesante o curioso de esta definición es que advertimos que es la primera vez en donde las definiciones políticas de Estados Unidos se alinean con el resto del mundo, se alinean con las de la OSD. Es decir, todos están trabajando a través del Grupo de los 20 en estos planes de acción que están destinados de alguna forma a atacar lo que había sido históricamente planificación fiscal dentro de la ley para generar mayores niveles de recaudación. Probablemente el driver, la razón de esta definición es que hay un interés de todos los estados en recaudar. Se advierte de que en los niveles de alícuota del 35 al 40-45% que hay en la mayor parte de los países desarrollados y en desarrollo, es políticamente muy difícil generar mayor reforma impositiva y mayor gravabilidad. Entonces, la única forma de recaudar es aumentar la fiscalización y mejorar la recaudación de las herramientas existentes. Y en ese plan de trabajo, y fíjense que en los 15 planes de acción de la OSD, 3 están enfocados a precios de transferencia, y eso no es casual. Hay un consenso internacional de que ahí hay recaudación y de que ahí hay trabajo por hacer para mejorar los recursos del Estado, y allí es donde todos unifican sus intereses. Intercambio de información fiscal, exactamente igual. Se alinean los intereses de los países en desarrollo y de los países desarrollados, todos quieren intercambiar información. Estados Unidos lo llama FATCA, que es una norma básicamente destinada a buscar información de americanos que tienen cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, pero que se genera toda una red compleja de convenios y de modelos de intercambio de información que, por un lado, implican que Estados Unidos pide información al resto del mundo, pero que va a tener que dar información también al resto del mundo. Y suscribe un convenio multilateral de intercambio de información en el ámbito de la OSD. Nuevamente, Estados Unidos es miembro, Argentina es miembro, ya hay más de 24 países que son miembros, y se prevé que en 1 o 2 años va a haber intercambio automático de información, al menos en lo que tiene que ver con la parte bancaria o cuentas bancarias. Esa es la previsión, y así, hacia allí marcha el mundo. Y Argentina el primer interesado en tener toda esa información. En línea con esta definición, por un lado vemos en los últimos años 3 denuncias de convenios para evitar doble imposición por el gobierno argentino, denuncias unilaterales, el convenio con Chile, el convenio con Suiza, el convenio con España. Es decir, el gobierno argentino identificó que había pérdida de recaudación, lo denunció automáticamente, con bajo respeto al rule of law y al pacta sunt servanda, es decir, la necesidad de sentarse con la contraparte y antes de tomar una medida unilateral generar una alternativa consensuada de qué es lo que se puede hacer para sustituir el convenio anterior por un nuevo convenio que resuelva esa preocupación puntual. Simplemente se denunciaron los 3 convenios y se modifica todo lo que es el régimen tributario doméstico y las sanciones para los llamados paraísos fiscales, que tienen un régimen de tributación mucho más gravosa cuando hacen operaciones con sujetos ubicados en Argentina. Se deja de lado el concepto de paraíso fiscal y se adopta el concepto de jurisdicción colaboradora. Antes era lista negra, ahora es lista blanca. ¿Quiénes son los que están dispuestos a colaborar con el fisco argentino en el intercambio de información? Esos son lista blanca. ¿Y quién? Los contribuyentes en Argentina que operen internacionalmente
con empresas, fondeos, aportes de capital, prestaciones de servicios, generación de gastos deducibles, regalías, todo género de transacciones internacionales con sujetos que están ubicados en jurisdicciones no colaboradoras, se le aplican todas las perversidades que encontrábamos en la anterior lista negra. Retenciones, withholdings en la fuente más gravosos, deducción más tardía de los pagos que se hacen a estos sujetos, presunción en precios de transferencia que los precios que se pactan con esas empresas que están en esas jurisdicciones no colaboradoras no son como entre partes independientes, no respetan el principio arm's length, entonces hay que hacer para cada una de esas transacciones un estudio de precios de transferencia que valide el nivel de pricing. Vemos en la siguiente lista las jurisdicciones colaboradoras, la extensión y cantidad de países indican que Argentina se está de alguna forma beneficiando con una tendencia internacional. Los anteriores paraísos fiscales están tratando de demostrar que quieren hacer los deberes de intercambio de información que la OECD les está pidiendo, firman convenios. Todos los días tenemos un convenio nuevo de intercambio de información fiscal con el gobierno argentino. Empecé a descubrir países que nunca había escuchado su nombre a raíz de su incorporación en la lista. Pero el mensaje al sector privado, a los contribuyentes, es un mensaje fuerte de política tributaria. Vamos a acceder a la información en todos estos países, además de los que ya tenemos convenio. Con el caso de Brasil tenemos el convenio de doble imposición y el intercambio de información fiscal y aduanera, en nuestra experiencia, opera casi automáticamente. Hasta hemos tenido casos de precios de transferencia en donde los ajustes que se han hecho a empresas en Argentina con sus vinculadas en Brasil han surgido o se han originado en las computadoras de la autoridad aduanera argentina, accediendo automáticamente a la información que está en la Receita de Brasil y haciendo ajuste de operaciones, precio de operaciones de exportación. Lo hemos visto en el sector de agrocommodities, transacciones, exportaciones de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Brasil, y la autoridad aduanera argentina, entrando por el sistema web y el intercambio de autoridades aduaneras, llega al precio al que entró ese producto en Brasil y le dice a la empresa argentina, usted debió haber puesto como precio de exportación el de entrada en Brasil, no el que le facturó a la empresa en Uruguay. Obviamente son herramientas recaudatorias. No vamos a ver allí ningún análisis del tipo de precios de transferencia sobre cuál fue el rol del intermediario, qué dispersión temporal hubo entre su compra y su venta, qué funciones, qué activos, qué riesgos asumió. No, es una simplificación en la recaudación tributaria. Pero de alguna forma esta realidad dinámica nos permite prever qué es lo que vamos a estar viendo en el plano normativo y qué es lo que vamos a ver en el plano empírico. En el plano normativo, el plan de acción de los BEPS se va a anunciar en el curso de esta semana, pero lo podemos anticipar porque tenemos la certeza de la información que está viniendo. De todos los planes de acción BEPS, Argentina el que le interesa es el 13, que está en línea con esta política tributaria. El 13 es mayor información en materia de precios de transferencia. El plan de acción 13 prevé que para consolidar la información de precios de transferencia en todas las autoridades fiscales a nivel mundial, ya los contribuyentes no van a tener que estar haciendo y presentando el estudio de precios en su propio país, sino que ese estudio, como se hace en Argentina y es obligatorio presentarlo una vez por año, ahora se va a enriquecer en un triple estudio. No solo informar lo que es la adecuación de la empresa argentina a las normas de precios locales, sino que además va a haber que hacer el filing de 2 capítulos nuevos. Lo que en BEPS, el Plan de Acción 13, se llama como el Master File, que básicamente es incluirle un capítulo adicional al filing que se hace en Argentina, en donde la subsidiaria argentina
cuenta sintéticamente cuál es el negocio de la casa matriz multinacional, cuál es la línea de negocio y cómo opera a nivel internacional, y cuenta además cuáles son las definiciones de política tributaria a nivel global, mundial, de la casa matriz. Es decir, el fisco no solo va a ver las definiciones domésticas, sino que va a ver las definiciones del grupo multinacional en su conjunto. Adicionalmente, el Country by Country Report, que es una información detallada de cómo esas definiciones de política tributaria general afectan o identifican potenciales temas de conflicto con la legislación doméstica. Y después el filing doméstico. Imagínense, diría, en breve las empresas multinacionales en Argentina, sean brasileñas, americanas o donde estén sus casas matrices, van a tener que hacer una suerte de triple mortal en la información al fisco argentino. Le van a poner a su disposición toda la información, no solo doméstica, sino internacional, de modo tal que vamos a ver plasmada en la dinámica concreta algo que se intuye y que se ve desde hace mucho tiempo, es decir, sabemos cuáles son las diferencias de política tributaria entre un país exportador de capital y un país importador de capital. El tema histórico del establecimiento permanente. El país exportador de capital lo quería lo más reducido posible, porque implicaba mayor recaudación en el país donde se ejercía la actividad. El país importador de capital quería la definición más amplia de establecimiento permanente. Bueno, esto es un ejemplo histórico de las divergencias en materia de política tributaria entre los países exportadores e importadores de capital. En precios de transferencia se dan exactamente las mismas divergencias. El país exportador de capital, en la distribución de la ganancia en el grupo multinacional, considera que del polinomio de activos, riesgos y funciones, lo más valioso son los intangibles, son la cartera de clientes, las marcas, porque esas fueron creadas y diseñadas en la historia del grupo multinacional en su país de origen. Y los países importadores de capital consideran que lo más importante es dónde se hace el trabajo. Yendo a un ejemplo, Estados Unidos va a ponderar la marca McDonald's como el activo más importante en el precio al cual se vende la hamburguesa en Argentina. Y Argentina va a decir, lo que importa es que acá está la carne, acá está el pan, acá está quien fríe la hamburguesa, entonces quiero todo el profit allocation en Argentina. Bueno, esto que ya se ha planteado y lo hemos visto en la dinámica de los litigios de precios de transferencia en casos muy puntuales. Nosotros ya tenemos 2 o 3 casos que tienen 4 a 5 años de antigüedad, producto de auditorías puntuales y específicas sobre grupos multinacionales. Cuando se haga todo este filing de información, prevemos que va a ser un problema más masivo. Y creemos que en algún momento, como existe esta interconexión tan grande de información entre las autoridades fiscales y este consenso internacional en el programa de acción BEPS, seguramente en Brasil puedan ver algo similar, o si se implementara este régimen de información BEPS en Brasil, surjan más manifiestas las contradicciones de precios de transferencia del régimen doméstico que ustedes tienen con las políticas de precios que los grupos multinacionales definen en sus casas matrices siguiendo los lineamientos de la OECD. Esto es en síntesis dónde estamos y a dónde pensamos que vamos, y cualquier pregunta. No sé si tiene más algo. 5 minutos más tenemos. Identificar los focos de preocupación. La AFIP sacó una serie, la Autoridad Fiscal Argentina, una serie de normas en los últimos meses que identifican claramente dónde están los focos de interés recaudatorio. Y hemos visto que está compartiendo o entrenando a gente en el fisco de Paraguay, compartiendo información con casi todos los fiscos de los países limítrofes, así que probablemente tenga repercusiones en breve en Brasil también. Primer foco de preocupación para la Autoridad Fiscal Argentina, las operaciones internacionalmente triangulares. ¿En qué consiste una operación internacionalmente triangular? Aquella en donde el exportador argentino o el importador factura o recibe la factura de un sujeto distinto al
al cual le manda la mercadería. Una empresa exportadora argentina factura a un cliente en el Uruguay y la mercadería va o se embarca directo a Brasil. Existen tantos motivos de negocio y tantas realidades económicas como contribuyentes en el mundo para que existan este género de raciones, para que existan este género de transacciones. Pero particularmente en Argentina hay unas razones regulatorias muy claras, por ejemplo, el sector de exportación de commodities, que es muy significativo para el aumento de la recaudación en Argentina. Tenemos sistemas de control cambiario y desde Argentina no se puede hacer las operaciones de hedge o de cobertura, que son esenciales para manejar la volatilidad de precio. Entonces, necesariamente requieren de una operación triangular para que quien se posicione, quien tome el seguro de cobertura, quien tome el hedge, entre que el productor decide vender hasta que el cliente decide aparecer y comprar, que puede ocurrir un lapso de hasta 12 meses, necesariamente requiere estar localizado ese trader que asume ese riesgo de cobertura en alguna jurisdicción en donde cuando venda o compra un futuro en la Bolsa de Chicago, por ejemplo, y le exigen pagar las posiciones a favor o le pagan una posición a favor o le exigen pagar un margen que quedó corto, lo tiene que liquidar en 24 horas, pueden ser cientos de millones de dólares, y que si tiene que ir a pedir autorización al Banco Central de Argentina, se acabó su negocio. Con lo cual, muchas de estas operaciones triangulares, que hoy son agresivamente fiscalizadas por el fisco, diría que son la consecuencia directa de una definición de política económica argentina, en donde quien no es responsable de haberla generado es responsable o es cuestionado hoy por cómo opera comercialmente a nivel internacional. El otro foco de fiscalización es lo que tiene que ver con estructuras fiduciarias. Se sacó una resolución general que acaba de ser ampliada en el contenido de información. Todas las estructuras fiduciarias, es decir, precios de transferencia apunta al sector empresario, nichos de recaudación en el sector empresario, estructuras fiduciarias, nichos de recaudación en el sector de individuos, personas físicas de altos recursos. Todas las estructuras fiduciarias que tengan un punto de conexión con Argentina, sea por la ubicación del settlor, por la ubicación del trustee o de los beneficiaries, cualquiera de esos tres puntos de conexión deben ser reportadas al fisco argentino, adjuntándose los contratos fiduciarios, los contratos de trust, de modo tal de que la autoridad fiscal disponga de toda esa información para hacer su análisis y su evaluación de cómo es el régimen tributario. Y otra patología propia de un régimen sin ajuste por inflación es que se generan cada vez más regímenes de anticipación de la carga tributaria. Para que se den una idea, los empleados en Argentina tienen que adelantar la totalidad del impuesto un año antes de que presenten su declaración jurada en cuotas del 20%, bimestrales y calculadas en función del impuesto del año anterior. Entonces, cuando termina el periodo fiscal y hay que tributar lo que hay que tributar, tienen un crédito de impuesto por las 5 cuotas del 20% que anticiparon a lo largo de todo el año anterior. Esto es estupendo porque es una forma en la cual nuestra actual presidenta le saca base imponible al próximo gobierno, y lo deja en condiciones complicadas para administrar y tiene el upside de la recaudación en este momento. Pero no solo, y el tema de la tributación de los asalariados ocurrió de esta forma, sino también ocurre en las empresas. Por ejemplo, quienes operen en forma triangular tienen que anticipar un 0,5% del precio bruto de su exportación y lo pueden acreditar después en el impuesto a las ganancias. Así que imagínense, simplemente para darles una idea, toda la exportación de agrocommodities argentina hoy ingresando un 0,5% anticipado que podrán acreditar el año que viene, si Dios quiere y no les cambian las normas, y en tanto tengan resultado positivo contra el cual acreditarlo, porque 0,5 sobre el precio bruto de exportación de un agrocommodity es muchísimo. Para que se den una idea de información pública, una exportadora como Cargill puede estar exportando por año entre 6.000 a 8.000 millones de dólares,
O sea, es mucho un 0,5 sobre el precio bruto de ese precio. Entonces, generación de mayores pagos a cuentas implica más caja para el actual gobierno e implican que por efecto de la inflación, cuando acrediten ese pago a cuenta, va a estar de alguna forma perjudicado por el transcurso de la inflación desde que se anticipó hasta el momento que se lo acreditó, porque no se le va a reconocer un ajuste por inflación. Esto es en síntesis las tendencias, los aspectos en donde si tienen presencia en Argentina hay que poner el foco de preocupación y estar muy atentos porque creemos que este plan de acción BEPS, que con tanta velocidad se está implementando en Argentina, va a llevar a definiciones de política tributaria en todos nuestros países de Latinoamérica. Muito obrigado, Christian. Eu não sei se alguém queria abrir para se alguém tiver alguma pergunta, tanto o Christian quanto para o Júlio. Eu queria fazer basicamente 3 comentários aqui, e acho que o Christian, só para duas notícias aqui para vocês. A questão, quando ele falou de retenção de imposto, que quando um não residente vende ações e a obrigação de pagar por quem está comprando. Aqui no Brasil isso existe há muito tempo. Há muitos anos. Então, o fisco brasileiro, mostrando a incompetência de, eventualmente, de fiscalizar, muitos dos tributos nossos são recolhidos por quem normalmente tem o maior poder de arrecadação. No caso de ICMS, substituição tributária, INSS, retenção, e, inclusive, nos casos de venda de ações também de não residentes. Isso já é algo que aqui no Brasil já passa há muito tempo. PIS e COFINS monofásico. PIS e COFINS monofásico. Um outro ponto é que, com relação à regra de preço de transferência, por incrível que pareça, sempre, desde que a nossa regra foi introduzida em 1997, eu sempre ouvi falar que a regra brasileira era a pior possível. E nos últimos 3 anos, de todas das conferências internacionais que eu tenho participado, eu tenho ouvido falar por várias vezes que a regra brasileira parece não ser tão ruim assim. E alguns países já começam a implementar uma regra matemática, uma regra objetiva, que não requer grandes estudos de preço de transferência, porém causa grandes distorções. E a gente tem visto distorções nos trabalhos que a gente faz entre as empresas multinacionais e a dificuldade que se tem os países em adequar a nossa regra de preço de transferência. Com relação à FATCA, que o Christian mencionou, de fato, outro dia me chamou a atenção a questão da troca de informações, embora essa regra foi feita, em princípio, exclusivamente para buscar americanos, eventualmente, que não estavam oferecendo à tributação os rendimentos que eles tinham fora dos Estados Unidos, mas existe um formulário que todo não residente que tenha negócios nos Estados Unidos, eles têm que preencher para o IRS americano, que é o tal do W-8. Esse W-8, pela primeira vez, eu recebi um formulário desse de um cliente, e agora uma pessoa física brasileira, por exemplo, ou de qualquer país que tenha, eventualmente, negócios nos Estados Unidos e que ele preencha esse formulário exclusivamente para dizer que ele é não residente, primeiro que esse formulário passou de 1 página, se não me engano, para 8 páginas. Segundo, que agora você coloca o seu próprio CPF. Então, você está informando ao fisco americano o seu CPF. Para que isso? Para que, no momento seguinte, o fisco brasileiro possa pedir a informação dos Estados Unidos. E uma regra que foi criada para fins americanos, mas agora você coloca o seu CPF e a pessoa jurídica coloca o seu CNPJ. Então, cada dia mais, essa troca de informações que tem na Argentina, ela chegou aqui no Brasil também. Nós estamos vendo isso na prática. Estamos vendo isso na prática todos os dias. Então, esse é um dado que eu acho que é importante, que mostra um pouco desse movimento que está acontecendo.